Entonces, vamos a revisar otras formas de determinar si una serie es convergente o divergente. Para ello utilizaremos dos criterios. Uno se llama criterio de la razón, no es por razonamiento, es por un cociente o una proporción entre dos cantidades. Criterio de la razón y el criterio de la raíz. En ambos vamos a necesitar resolver un límite. Para el primero necesitamos calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente o la razón entre el término an más 1 y el término an. Al calcular este límite yo voy a obtener un número, ese número le vamos a llamar L. Y dependiendo de si L es mayor o menor que 1, vamos a saber si la serie es convergente o divergente. Cuando el resultado que obtengamos, sin importar el signo, es decir, por eso está el valor absoluto, cuando el valor absoluto de L sea menor a 1, significa que tenemos una serie convergente. Si el valor que obtengamos, sin importar el signo, es mayor que 1, eso significa que la serie que tenemos es divergente. Si obtuviéramos una serie en la cual al calcular el límite nos da un número que es exactamente igual a 1, significa que este criterio no nos sirve para determinar la convergencia. Tendríamos que usar algún otro, porque esta prueba, si nos da exactamente igual a 1, esta prueba no es concluyente. Todas las series que me dan menor a 1 son convergentes, todas las series que me dan mayor a 1 son divergentes, pero hay series que son convergentes y me dan exactamente igual a 1, y también hay series que son divergentes y me dan también un 1. Entonces solamente lo puedo saber si el valor que yo obtenga aquí es mayor o menor que 1. Si es exactamente igual a 1, tengo que buscar otra técnica. Veamos un ejemplo. Mamá, necesito papelitos. ¿Pero cuál es el que dice el lunes? Vamos a determinar si la serie menos 1 a la k multiplicado por k y dividido entre 2 a la k converge o diverge. En este ejercicio k va desde 1 hasta el infinito. No. Para calcularlo me dice que necesito dos términos, el an más 1 y el an. El término an más 1 es cuando k vale n más 1, o sea que tengo menos 1 a la n más 1 por n más 1, todo entre 2 a la n más 1. Y necesito también el enésimo término, es decir, cuando k vale n. Y ese sería menos 1 a la n por n entre 2 a la n. La técnica me dice que debo calcular el límite cuando n tiende a infinito del término an más 1 entre el enésimo término. O sea que necesito calcular el cociente o la división de este entre este. Por comodidad, si yo voy a hacer la división de esto entre esto, si yo sigo escribiendo, pues tengo una fracción entre otra fracción, me va a ocupar mucho espacio. Entonces vamos a hacer de una vez la división. Una fracción entre otra fracción, pues multiplicamos extremos por extremos, medios por medios. Estos van en el numerador, mientras que los medios van en el denominador. Entonces al final me quedaría menos 1 a la n más 1 por n más 1
por 2 a la n todo eso entre este por este. Entre 2 a la n más 1 por menos 1 a la n por n. Si se fijan, el término que yo tengo aquí es el an más 1 y eso se multiplica por el inverso del an. Significa lo mismo, pero así me ocupa menos espacio, es mucho más cómodo escribirlo. Entonces, a pesar de que en la bibliografía nosotros encontramos la fórmula de esta manera, yo lo voy a estar haciendo así porque me ocupa menos espacio. De todas formas, esto y esto significan lo mismo. Entonces, de ahora en adelante los voy a poner así. an más 1 por el inverso de an. No encuentro. Entonces, aquí me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de... Algunos términos los puedo separar, como por ejemplo este menos 1 a la n más 1, si yo uso propiedades de los exponentes, hay una en la cual si yo tengo a por m por a la n, como estoy multiplicando la misma base, los exponentes se suman. Entonces lo que yo voy a hacer es aprovechar esa propiedad y entonces de esta forma lo voy a pasar a esta forma. Y entonces el menos 1 a la n más 1 yo lo voy a expresar como el producto de menos 1 a la n por menos 1 a la 1. Me dijera dónde ir. N más 1 ya no lo puedo separar, entonces lo dejamos así indicado. Dos a la n tampoco lo puedo separar, lo dejamos así. 2 a la n más 1 sí lo puedo separar como el producto de 2 a la n por 2 a la 1. El menos 1 a la n tampoco lo puedo separar, lo dejamos así. Y el n tampoco lo podemos separar, lo dejamos indicado. Cuando ya están separados podemos eliminar algunos términos. Por ejemplo, el menos 1 a la n. Y podemos eliminar el 2 a la n aquí con el que aparece acá. Así ya se simplifica un poco la expresión. Y ahora vamos a poner el límite cuando n tiende a infinito de... Tengo menos 1 a la 1 y 2 a la 1, lo podemos poner juntos como menos 1 medio. Y eso multiplica a n más 1 entre n. Para resolver el límite, pues como es un cociente de polinomios, dividimos entre la n de mayor grado del denominador. Y en este caso es n. Entonces aquí me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 medio que multiplica a. Empezamos a simplificar esto y tenemos n entre n, 1. 1 entre n lo dejamos indicado. N entre n también nos da 1. Y ahora sí, si n tiende a infinito, entonces tengo 1 dividido entre algo que es muy grande. Se hace 0. Y el resultado de eso sería simplemente menos 1 medio. Eso que obtuvimos ahí es la L, y como el valor absoluto de L en este ejercicio es menor que 1, entonces concluimos que la serie converge.
¿Preguntas con este ejercicio? A ver, tenemos un mensaje. Ay, no lo veo. Ah, muy bien. No hay dudas. Gracias. Perdón, tenía el micro cerrado. Gracias por avisarme. Les estaba comentando que en el ejercicio anterior la serie comenzaba en 1 y en esta comienza en 0. Si nosotros tratáramos de determinar el valor al que converge, obviamente sí hay diferencias si quitamos o ponemos términos. Por lo tanto, hay que poner atención en qué valor inicia la serie. Sin embargo, como estas técnicas solo nos permiten determinar si converge o no converge, ya no nos dejan ver a qué valor. Por lo tanto, esto no es relevante. No importa en qué valor empiecen, el criterio se aplica igual. Entonces vamos a determinar si esa serie converge o diverge utilizando el criterio en el cual tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de, vamos a poner el término a n más 1, tendríamos menos 1 a la n más 1 por n más 1 factorial entre e a la n más 1, y eso se multiplica por el inverso de AN, entonces nos quedaría menos 1 a la n por n factorial entre e a la n. ¿Está bien? Sí. Entonces hay que empezar a separar términos para ver cuáles se eliminan. Vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de el menos 1 a la n más 1 lo podemos separar, lo vamos a poner como menos 1 a la n por menos 1 a la 1. El n más 1 factorial también lo podemos separar. ¿Qué significa 3 factorial? ¿Qué operación representa el factorial? Una multiplicación. Una multiplicación. ¿Qué es lo que se multiplica? Gracias. El factorial por... ¿Qué significa que yo tenga un 3 factorial? Si yo meto a la calculadora 3 factorial,
¿Qué operación está haciendo la calculadora? Multiplicando los números hasta llegar al 3. Gracias. Multiplicando todos los números que están desde el 1, todos los números enteros que van desde el 1 hasta el 3. Entonces, un 3 factorial significa que yo tengo el producto de 3 por 2 por 1. Si yo tengo 4 factorial, significa que tengo el producto de 4 por 3 por 2 por 1. Y como 3 por 2 por 1 es el 3 factorial, cuando yo tengo 4 factorial, significa que tengo el producto de 4 por 3 factorial. Lo mismo con el 5. Si yo tengo 5 factorial, significa que tengo el producto de 5 por 4 Ya casi termina la clase o ya terminó. por 2 por 1. Y como 4 por 3 por 2 por 1 es el 4 factorial, entonces el 5 factorial también lo puedo expresar como el producto de 5 por 4 factorial. Todos los números factoriales se pueden expresar como el producto de ese número por el factorial del anterior. El 5 por el factorial del anterior. Lo mismo pasa si yo tengo la expresión n más 1 factorial. Lo puedo expresar como el producto de n más 1 por el factorial del anterior. Y el número que está antes de n más 1, pues es n. Entonces, este n más 1 factorial, yo lo voy a separar en el producto de n más 1 por n factorial. Ya separé este y este no los puedo separar, nada más los voy a dejar indicados. Ay, espérenme. Los puse al revés, muchachos. Lo que yo tengo aquí es el término AN, pero aquí no va ese, ahí va el inverso. Aquí lo que va es E a la N entre menos 1 a la N por N factorial. Ahora sí. Entonces separé este. Esto se multiplica por E a la N. Y en el denominador me va a quedar E a la N más 1, que también se puede separar como el producto de E a la N por E a la 1. Menos 1 a la N se quedaría igual. N factorial también se quedaría igual. Y con eso ya puedo empezar a eliminar algunos términos. Menos 1 a la N se elimina con menos 1 a la N. N factorial se elimina con el N factorial que está aquí. E a la N se elimina con E a la N. Con eso ya me quedan menos términos. Entonces ahora solamente me quedó el límite cuando N tiende a infinito de menos 1 a la 1 y E a la 1 lo puedo poner junto como menos 1 sobre E. Y eso multiplica a N más 1. Como N tiende a infinito, N más 1 también tiende a infinito. Infinito por menos me va a dar menos infinito. Menos infinito entre E sigue siendo infinito. Esto de aquí es mi número L. Y entonces, como el valor absoluto de L es mayor a 1, concluimos que la serie diverge. ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos pasamos ahora sí a nuestro siguiente criterio. Es el criterio de la raíz o la prueba de la raíz.
Para determinar si una serie converge o diverge utilizando este criterio, lo que tenemos que calcular es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del enésimo término de la serie. Nuevamente eso nos va a dar un número al que llamamos L y los criterios son los mismos que en el anterior. Cuando el valor absoluto de L es menor a 1, la serie converge. Cuando el valor absoluto de L es mayor a 1, la serie diverge. Si nos da un número exactamente igual a 1, sin importar el signo, esta prueba no es determinante y tendríamos que usar alguna otra técnica. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar si la serie 2K más 4 entre 5K más 1 a la K converge o diverge. En este ejercicio, K va desde 1 hasta infinito. Entonces la técnica me dice que calcule el límite ¿Qué página es? cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del enésimo término, es decir, cuando K vale n. ¿Es el libro nuevo o el libro normal? 5n más 1 y todo esto está elevado a la n. Tenemos la raíz enésima y una potencia n. Como son operaciones opuestas, esta con esta se elimina. Y solamente me queda el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 4 entre 5n más 1. Nuevamente tengo un cociente de polinomios, así que tengo que dividir entre la n de mayor grado que aparece en el denominador. Entonces dividimos todo sobre n. Nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. 2n entre n, nos queda solo 2. 4 entre n, lo dejamos indicado. 5n entre n nos daría 5. Y 1 entre n lo dejamos indicado. Si n tiende a infinito, entonces 4 dividido entre algo que es muy grande se hace 0. 1 entre n también se hace 0. Y el resultado sería 2 entre 5. ¿Es la página de los días de la semana? 2 entre 5 es nuestro número L. Y como L, el valor absoluto de L es menor que 1, entonces concluimos que la serie converge. Mami, es la... ¿Preguntas con este ejemplo? No, Miss. Maestra, Dime. va a subir el video de la clase anterior. Es que yo no pude entrar y lo quería ver, pero vi que no estaba ni en YouTube Ah, ni en la sí. plataforma. No lo he cargado. Sí, ahorita se los cargo. Gracias, Miss. De nada.
Y bueno, pues entonces, si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Hay una actividad en la plataforma, son 12 ejercicios, 6 para criterios de la razón y 6 para criterios de la raíz. ND significa, ajá, exacto, gracias Axel, que la prueba es no determinante. Habrá series convergentes que nos den un 1 y también habrá series divergentes que nos dan igual a 1. Entonces, si nos da menor a 1, sabemos que converge. Si nos da mayor a 1, sabemos que diverge. Si nos da exactamente igual a 1, tenemos que buscar otra técnica. Ya terminé. ¿Ya puedes hacer ruido? Bueno, entonces, pues, si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Que tengan bonito día, muchachos. Gracias, Miss. Y Igualmente. Miss, Gracias, gracias. Miss, igualmente. Gracias, Miss. Maestra, que tengo el día. Ay.